Un saludo para todos, nos encontramos aquí en el conversatorio con el profe Hernán. Hoy vamos a desarrollar el programa ¿Qué leer? Estamos con Miguel Ángel Rubio. Él nos va a presentar sus percepciones alrededor de un libro de León Valencia que se titula El regreso del uribismo. Miguel Ángel, cuéntenos antes que nada, ¿quién es Miguel Ángel Rubio? Bueno, hola Hernán, muchas gracias a todos los seguidores de la página. Un saludo especial a Diego, que me metió en este problema, mentiras, en este bello lío de conversar con la gente, me encanta. Miguel Ángel Rubio es un ciudadano de a pie, licenciado en Español y Literatura, hago periodismo cuando tengo tiempo, escribo poesía, hago algunas cosas de crónica y lo que más me gusta es la lectura. Realmente diría que acuñaría esa frase de Borges que dice que muchos se jacten de lo que han escrito, yo me enorgullezco de lo que he leído, que no es mucho ni es poco, pero es lo suficiente para sobrevivir a estos tiempos de lluvia y de tormentas políticas. Bueno, Miguel Ángel, en un punto tan álgido de la historia como el que estamos enfrentando, ¿por qué ese libro? Bueno, mira, El regreso del uribismo de León Valencia es un texto muy valioso para la historia reciente del país. Yo creería que como esos versos de César Vallejo, es el pan en la puerta del horno se nos quema. Es decir, fue un libro que fue escrito al fragor de la posesión de Duque, de las dos vueltas presidenciales, de todo el nivel de polarización que se creó entre las campañas de Petro y de Duque, en fin. Es un pan que nos entregan caliente y que todavía hoy tiene mucha vigencia frente a todo lo que ha venido pasando. Hay una parte del libro de León Valencia en la que yo estoy totalmente de acuerdo, y es que realmente el presidente de Colombia lo elegimos el 2 de octubre del 2016, cuando gana el no en el plebiscito por la paz. Iván Duque fue el abanderado del no dentro del Centro Democrático, León Valencia lo explica muy bien, mientras que Álvaro Uribe en la discusión interna del Centro Democrático llama a la abstención. Iván Duque propone al Centro Democrático que se abanderen del no, y es la derrota del sí, el triunfo del no impulsado por el uribismo, lo que hace que lo que faltaba eran 3 elecciones más de trámite para refrendar al candidato del uribismo, que bien hubiera podido ser Duque, que digamos era el más limpio dentro de todo el grupo que estaba, o hubiera podido ser cualquier otro, Oscar Iván Zuluaga, incluso la misma Paloma Valencia. Pero el presidente realmente, estoy en la teoría, fue elegido el 2 de octubre con el triunfo del no en el país. Entonces es un libro que predice muchas cosas, que también anticipa otras y que hace, digamos, un flashback en la historia reciente del país, profundizando en las dificultades judiciales que tiene el presidente Uribe, cuáles son las falencias de Iván Duque, hace un análisis muy profundo del discurso el senador Macías cuando se posesionó el presidente, tiene conversaciones muy serias con Germán Vargas Lleras, con Sergio Fajardo, con César Gaviria, con Paloma Valencia, con actores de la política nacional, con Ángela María Robledo, donde cada uno, digamos, hace un panorama muy claro de lo que está pasando hoy en Colombia. Este libro fue lanzado en mayo en la Feria del Libro y tuve la suerte de asistir pues como al lanzamiento. Entonces yo creo que es un libro que es y Detrás de la guerra de Ariel Ávila son 2 libros que la opinión colombiana y los ciudadanos colombianos deberían leer para saber qué es lo que está pasando. Bueno, dice usted una palabra clave, predice muchas cosas. ¿Como cuáles? ¿Podría usted aquí el libro fue escrito en marzo. León Valencia pone en entredicho si Duque va a lograr en los primeros 3 meses o 4 meses de su gobierno darle un rumbo al país. Vamos a 1 año y 3 meses de haber elegido a Duque y el país sigue a la deriva, al garete. Y lo que acaba de pasar con el presidente Uribe el martes, el primer presidente en la historia de Colombia llamado a juicio por la Corte Suprema, la posibilidad que tiene el uribismo de perder las elecciones regionales en casi todo el país, lo que está pasando aquí con el uribismo que está dividido, en Cali no tienen opción, en Medellín Quintero le está pisando los talones a Ramos, en Bogotá no tienen opción con Miguel Uribe Turbay. Entonces es un presidente que no va a tener poder político en el Congreso y digamos que no va a poder afincarse en el poder regional porque pues la gente de todas maneras
vio en Uribe una figura capital y ahora ven una figura capital que va en decadencia y que está siendo, digamos, cuestionada por la justicia. Entonces eso lo predice León Valencia. Él pone una pregunta predictiva que dice: ¿será que Duque es capaz de corregir el camino, no como lo quiere corregir Uribe, sino encontrar, digamos, como lo digo en su discurso de posesión, una nueva generación? Yo no reconozco enemigos políticos, pero se le ha salido el país de mando, el timonel no lo ha podido encontrar, y lo que va a tener que hacer Duque el 28 de octubre a las 6 de la mañana, cuando vea que su partido no tuvo poder regional que esperaban, son decisiones bastante complejas. Entendemos. Ariel Ávila, usted menciona el libro Detrás de la Guerra, ya tuvo la oportunidad de escanearlo, leerlo. Estoy en la segunda lectura del Regreso del Uribismo y mi próxima víctima es el libro de Ariel Ávila, pero por lo que he escuchado decir, y además pues que León Valencia y Ariel Ávila trabajan en llave en la Fundación Paz y Reconciliación, es que es un libro que está sustentado hablan de millones de archivos sobre la violencia en Colombia que ponen, pues, digamos, el tema de la violencia actual en el país. Y de hecho, pues, es un libro que fue tan polémico que Ariel Ávila hoy es uno, digamos, de los periodistas más amenazados del país. El libro es de una importancia tal que en Bogotá el lanzamiento de Ariel Ávila fue acompañado por Humberto de la Calle, por Claudia López y por figuras de la política nacional. Digamos que esa relevancia que en la opinión que venía teniendo León Valencia la está heredando Ariel Ávila, y su libro fue tan relevante el lanzamiento que en Bogotá, eso son cosas que uno cuenta que pueden parecer baladí, pero que son importantes para saber qué acogida tiene el libro. El hombre estaba en un auditorio de 150 personas y afuera habían 300 personas viendo el lanzamiento en pantalla gigante. O sea que es un libro que a la gente y a la opinión de política del país, el libro del Regreso del Uribismo y el libro de Ariel Ávila les están diciendo cosas y hay que advertir en ellos. Además, Ariel decía algo muy importante cuando estuvo aquí en Pereira en la Feria del Libro, y es que si bien hemos estado en guerra, siempre se ha especulado de la guerra. Ajá. El libro Detrás de la Guerra trae millones de datos que no son especulativos, sino que están comprobados. Exactamente. Si no me falla la cifra, él habló de 14 millones de datos. Una cosa loca, y digamos que yo diría que son dos libros hermanos. El libro de Ariel Ávila hace una radiografía con 10 millones, 14 millones de datos, y que sean millones ya no importa si son 10 o 14, sobre el tema de la guerra, y el Regreso del Uribismo hace una radiografía de la política. Entonces, tú no puedes entender el conflicto colombiano sin entender la política colombiana, se están íntimamente ligadas. Entonces yo pensaría que hoy la opinión debe leer el Regreso del Uribismo de León Valencia para entender el tema político, cómo fue que llegó Duque al poder, cómo es que el uribismo recupera el poder, cuáles fueron los debates que dieron, cuáles fueron las agendas políticas que esgrimieron y qué es lo que está pasando y sigue pasando con la violencia paramilitar y con la violencia mafiosa hoy en Colombia con el libro de Ariel Ávila. Bueno, hablando de estos dos libros y su relación, ¿cuál sería la posible relación que hay entre la guerra y el uribismo? Bueno, estamos hablando allí de que León se devuelve, hace un flashback en el libro y habla de las investigaciones que vinculan a Uribe con la masacre de Laro y la Granja en Antioquia, la mención como centro de operaciones de la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe, las investigaciones que tienen en líos judiciales y en la cárcel al hermano del expresidente Uribe. Entonces, la relación es totalmente clara, ¿no? Viable. Además, la oposición férrea que ha venido haciendo el Centro Democrático a los acuerdos de paz. Y una cosa que a mi modo de ver es lamentable, y es el papayazo que han propiciado Jesús Santrich e Iván Márquez al volver a las armas. Yo creo que esas cuatro cositas podemos esgrimirlas como el hecho de que ha vuelto no solamente el uribismo, sino que ha vuelto la ideología de la guerra y de la violencia a estar dentro de la agenda política de Colombia. Y eso me parece que como docente, como periodista, como artista, pues es nefasto. Y hay que decirlo, hay que resistirlo y hay que tratar de combatirlo. Al principio hablábamos que el presidente de Colombia realmente se eligió el 2 de octubre de 2016.
continuando con el tema del Centro Democrático, es normal escuchar que ellos digan que se les robó el plebiscito, ¿cierto? Que hubo unos temas ahí de ilegalidad en las elecciones. En ese sentido, si usted dice que el presidente se eligió el 2 de octubre y el año pasado el país, digamos que en su mayoría eligió lo que ellos querían y no lo que el plebiscito quiso, ¿cómo pudo cambiar la elección del año pasado, lo que elegimos el 2 de octubre de 2016? A ver, es muy complicado. Juan Manuel Santos tuvo un error garrafal en el tema del acuerdo de paz, y es que, digamos, le metió toda la leña al asador a la negociación, pero se le olvidó que había que hacer pedagogía del acuerdo. Entonces, él y su equipo negociador pretendía que la gente, el común, el ciudadano de a pie, se le diera un acuerdo de 300 páginas, lo entendiera y lo pudiera digerir. Las FARC, la mesa de negociación, la opinión pública le pidió a Santos que no refrendara el acuerdo a través de un plebiscito, precisamente porque Uribe ya estaba en el segundo mandato de Santos, había logrado meter 19 congresistas que no habían tenido opción sino encabeza Uribe la lista, entre ellos José Antonio Iván Duque, y que hicieron todo el ejercicio político de oposición en el Congreso para que ganara el no y para poner, digamos, una visión distinta del acuerdo de paz en una ciudadanía colombiana que poco lee y que no se va a leer un acuerdo de 300 páginas. Eso obligó a Santos a firmar dos acuerdos, acuérdate, el de Cartagena y el del Teatro Colón. La derrota del sí contra todos los pronósticos, Santos tenía toda la institucionalidad para que el sí ganara y perdió. Entonces no entiendo por qué dicen que se robaron el plebiscito si el no ganó, el no se impuso. ¿Y por qué te digo que se eligió el presidente? Porque realmente lo que se eligió fue la agenda uribista el 2 de octubre. O sea, la agenda: volver a las armas, exterminar el enemigo, no diálogos con el ELN, no cumplimiento de los acuerdos, mantener las élites terratenientes, poner un gobierno neoconservador y ultrafascista dentro del gobierno, subir un presidente que podría representar una figura light y suave dentro del uribismo, pero que finalmente, a diferencia de Santos, que fue educado para ser presidente, a Duque se le apareció la Virgen y se pegó esa aparición para que se le hiciera el milagrito. Aquí hay que tener también dos cosas. Santos es un estadista formado en la élite bogotana para ser presidente y encontró en Uribe una catapulta para subirse al poder, mientras que Duque, como bien lo dice León Valencia, vino de la mano de Álvaro Uribe, encontró que él era el padrino político y se encontró la presidencia el 17 de junio, en la segunda vuelta, con una votación impresionante. Entonces, y él lo ha demostrado, es decir, incluso Duque es un tipo inteligente, pero ha demostrado que no tiene el talante ni tiene el poder en el Congreso para imponerse como presidente y que no parezca que el país lo está manejando Uribe. Entonces hoy, desde el martes, la gente está pensando en lo que le va a pasar a Uribe y no en qué está haciendo el presidente. Así es una cortina de humo, claro. igual que el caso de Aida Merán. Claro, por supuesto. Pero cuando el foco no está puesto en el presidente, sino en el expresidente senador, pues la gente no reconoce en Duque un presidente con talante. Santos la embarraba y todos los medios le daban bola el tal paro camionero no existe, pero era Santos. Santos salía y cometía un error cualquiera en una locución y era el presidente que la embarraba. Pero aquí ni siquiera embarrándole el presidente es el foco de atención, es el expresidente Uribe que está en el foco de los medios, en el foco de la opinión y en el foco de la ciudadanía. Incluso hay personas que se refieren a él como el presidente Uribe. Por supuesto, hay funcionarios. Marta Lucía Ramírez ha tenido lo que ella llama el lapsus de referirse al presidente Uribe cuando el presidente es Duque. Funcionarios del gabinete de Duque llaman presidente Uribe y no a Duque, ¿cierto? Entonces digamos que es una figura totalmente opacada por el gran halo de ese gran prohombre que quiere vender el Centro Democrático, que es el Miguel Ángel, hemos hablado
en teoría, de los últimos 16 años de política en Colombia. ¿Qué tal si nos vamos para atrás? Hay otro presidente, expresidente, que también se la encontró, como César Gaviria Trujillo, y de ahí para atrás habría mucho que hablar. ¿Cuál es el fin de lo que estoy diciendo? ¿Cree usted que la política ha cambiado en los últimos 50 años? A ver, yo creo que no hay que ser objetivo y no hablar con el apasionamiento que le insufla a uno la izquierda. Yo creo que César Gaviria, como lo llama Guillermo Tobón Sanín llama a César Gaviria el vaquero, porque se encontró la presidencia en un entierro. ¿Me entienden la idea? Es decir, ¿en qué entierro? Pues en el entierro de Galán, ¿cierto? Pero digamos que esa guaca que él se encontró, que se llama la presidencia de la República, lo pone a él en una disyuntiva. Desde el punto de vista económico, fue un muy mal presidente, porque el tema de la apertura económica y el tema de las políticas económicas pues fueron totalmente lesivas contra el pueblo, pero digamos que en términos políticos se la jugó por una constitución nueva. Y esa constitución es lo que hoy permite que, aunque nos demoramos 20 y pico de años, tengamos estatuto de la oposición, tengamos por fin la posibilidad de escuchar voces disidentes del presidente que dicen: señor presidente, usted dijo esto, pero nosotros pensamos esto otro. Colombia pasó de ser un estado social a ser un estado social de derecho, que eso es un logro inmensamente grande en un país que hoy todavía los uribistas piensan que estamos en la constitución de Núñez. Entonces yo creería que esto hay que verlo como con el filtro de la objetividad. La constitución del 91 es un logro muy grande. No, por supuesto no es solamente de César Gaviria, digamos que César Gaviria propició el ambiente político para que eso se hiciera. De resto está Carrillo, la izquierda, los propulsores de la séptima papeleta, que además fueron los estudiantes, en fin, una serie de situaciones políticas, pero le tocó a Gaviria propició el ambiente, estaban dadas las condiciones, estaba el tema del narcotráfico con el tema de la extradición, un montón de cosas que fueron frente a las que Gaviria dijo: listo, hagamos pues la constitución del 91. Y eso lo describe en la historia como el presidente que después de 100 y pico de años, 104 años, cambió el orden constitucional del país. Y hoy, estos últimos 25, 27 años, pues esa constitución ha sufrido más reformas que cualquier cosa. Es decir, el articulito que permitió la reelección del presidente Uribe, reformas al régimen de justicia, reformas al régimen, por ejemplo, la reforma que no está en la constitución original, y es que la segunda votación llega al Congreso, o llega al Consejo, o llega a la Asamblea, ese tipo de cosas que no estaban y que han venido sufriendo reformas. Entonces, la esencia de la constitución ha sido una constitución promiscua, o que han vendido los proxenetas de la política y le han metido lo que tú quieras, ¿cierto? Pero en esencia yo creo que es un logro muy importante. Lo de Samper pues es nefasto, ¿cierto? Claro, hay 8.000 razones para decir que es nefasto. Andrés Pastrana pasó sin pena ni gloria en un proceso de paz fracasado. Pero digamos que también voy a ser un poco objetivo con Andrés Pastrana. Andrés Pastrana fue un hombre que, más que un presidente, fue un excelente relacionista público. Puso a sonar el tema de la violencia en Colombia en todo el país. Pues yo creo que ha sido el único presidente de Colombia que ha sido recibido con honores de Estado en la Casa Blanca durante el gobierno Clinton, y él fue el tramitador de los recursos del Plan Colombia que se gastó Uribe dando bala 8 años en su gobierno. Álvaro Uribe pues es un presidente que despierta odios y pasiones. Frente a él es muy difícil ser objetivo. Digamos que hubo unos aciertos económicos, pero hubo muchos más desaciertos económicos y políticos, y Santos digamos que fue la cereza en el pastel, porque como lo dice León Valencia, todos los presidentes en los últimos 25 años han sido muy ortodoxos en la regla fiscal de la economía, o sea, conservadores, y es lo que nos ha hecho que esgrimamos, es que somos el país con la economía más estable de Latinoamérica, porque el péndulo nunca ha girado para la izquierda. Pero Santos tiene una apuesta audaz,
y de pronto mis compartidarios políticos me van a cobrar esta declaración, pero yo creo que Santos hay que reconocerle que se la jugó por la paz. Y con todas las diferencias que podamos tener en términos económicos, en su personalidad, en sus políticas de apertura económica, la apuesta por la paz lo inscribían en la historia como uno de los presidentes que hay que tener en las clases de historia futuro, como un hombre muy importante. Además que duela el que le duela, y esto también me lo podrían cobrar a mí. Es premio Nobel de Paz y es el único además. Sí, esa tesis absurda del uribismo de decirles que compró el Nobel. Hombre, pues el ladrón juzga por su condición. Si él compró el Nobel, recordemos que alias Job entró por la puerta de atrás del Palacio de Nariño para comprar ¿qué estaban comprando? ¿Cierto? Entonces estos han comprado un conflicto, estos han comprado justicia, estos han comprado líderes políticos, estos tienen un candidato en la alcaldía en un pueblo de Antioquia que no voy a decir que tiene brazalete del IMPEC, eso es el colmo de los colmos. Aquí el uribismo está dividido en 50 partes, unos están con el liberal, otros con el alternativo, otros con el conservador, otros con X, con Y. Y eso es una rueda suelta ideológica que depende de que Álvaro Uribe no llegue a la cárcel y se mantenga en el poder para que se mantenga cohesionado. Al desaparecer Uribe, desaparece el Centro Democrático, porque es una colcha de retazos. Conservadores, liberales, hasta gente de la izquierda del M19 que hoy está en el Centro Democrático, se cohesionan alrededor de un gran caudillo que es Uribe. Entonces si lo meten a la cárcel o si llegase a renunciar o si llegase a desaparecer por alguna razón, volverían todos a sus cuentas originales. Entonces es lo que lo hace débil. El hecho de que están demostrando la división es lo que lo hace débil. Miguel Ángel, cambiando un poco de tema, 5 autores que todo colombiano debe leer de literatura colombiana. 5 autores que todo colombiano debe leer: Gustavo Álvarez Gardiazabal, Germán Espinosa, en poesía Giovanni Queser, es el más grande poeta colombiano vivo de la generación de antes del nadaísmo. Orlando Falsborda y Estanislao Zuleta. ¿Estanislao por qué? Porque yo creo que Estanislao, digamos, ha sido con Nicolás Gómez Dávila los grandes pensadores y filósofos del país, en educación y en términos políticos y en términos de métodos de pensamiento y con relevancia en la academia y con relevancia en la política nacional. Una novela que no pueda faltar en un hogar colombiano. Una novela que no pueda faltar en un hogar colombiano. ¿De cualquier autor? Sí. ¿O colombiana? No, libre. Yo creo que debe haber en todo hogar colombiano Los Miserables de Víctor Hugo. O debe haber en todo hogar colombiano, aunque sea un ejemplar de 2.000 pesos, de Hamlet de William Shakespeare. Y por supuesto, uno esperaría que en todo hogar colombiano hubiera un ejemplar de 100 años de soledad. Estoy seguro que muchos de los que nos están viendo no tienen uno de los 3 o los 3. Entonces, de manera muy breve, ¿por qué? Bueno, Los Miserables de Víctor Hugo es una radiografía del espíritu humano, una gran radiografía. Víctor Hugo después de Víctor Hugo en ese orden y Balzac de segundo fueron los grandes radiógrafos del espíritu humano europeo. Balzac del espíritu francés y Víctor Hugo del espíritu europeo. Los Miserables es una historia portentosa. Yo creo que si hubiera habido premio Nobel en el siglo XIX, Víctor Hugo se lo hubiera ganado por W, o como dice Julio Cortázar, por nocaut. Se vuelve una novela social, política, filosófica y espiritual. Hay en 1000 versiones cinematográficas. La última, un excelente musical con el actor, no se me acuerdo el nombre, con el actor que hizo de Guepardo de los X-Men, no me acuerdo cómo se llama este autor. Es un excelente musical muy bello, es la última versión cinematográfica. Y hay una versión de Los Miserables que es con Liam Neeson, el actor de Búsqueda Implacable, que la recomiendo. Hamlet, pues es la radiografía de la pasión humana
humana que es la venganza. Él intenta escapar a la venganza, pero el destino es inalterable. La diferencia de la tragedia shakespeariana a la tragedia griega es que la tragedia shakespeariana son los hilos de la tragedia manejados por los dioses. La tragedia shakespeariana es el hombre solo contra el mundo. Se quita la idea de Dios o de los dioses y es Hamlet solo enfrentado contra un destino de una incertidumbre que no sabe qué va. O sea, él no sabe qué se le viene. Él se hace el loco, dice voy a llevar a cabo la venganza, viaja, regresa renovado y el destino ineluctablemente lo lleva a cumplir su destino. Y Cien años de soledad está llena de magia, de poesía, de una literatura barroca, de una complejidad del lenguaje muy bella, de una radiografía de lo que es la historia de Colombia, de manera simbólica. Está la masacre de las bananeras, está digamos la colonización del interior del país, están esos viajes magníficos por el río Magdalena cuando era nuestra principal fuente de comunicación. Voy a acuñar una frase de Borges medio humorística: con 50 años hubieran sido suficientes. Cuando le preguntaron a Borges qué opinaba él del Nobel a García Márquez, pero nos regalaron 50 más, entonces tenemos 100 años de soledad, además que es considerada en lengua hispana como la segunda novela más importante después del Quijote. No, un dato que estoy seguro que muchos de los que nos están viendo no sabían. Miguel Ángel, lastimosamente se nos está acabando el tiempo. En el momento que te presentaste, dijiste que tenías cierto agrado por la poesía. Entonces quisiera que le compartieras a la audiencia una de tus piezas. Bueno, aquí en Quemarropa voy a compartirles un poema que fue traducido al italiano por el maestro Antonio Nazaro. Lo pueden encontrar en la traducción al italiano, los que lo sepan leer y los que lo sepan pronunciar, en la página del Centro de Estudios Culturales Tina Modotti de Caracas. El poema tiene un nombre un título que es Jardín Universal. Jardín Universal. Toda flor fue antes un pájaro que perdió sus alas. Todo pájaro es ahora una flor que canta en mi ventana. Estamos hechos de flores y jardines, pues solo el hombre ama aquello que no vuelve y destruye las flores que asoman a su alma. Sin embargo, día tras día, riega, abona, limpia y poda las hojas secas de su propia muerte. Miguel Ángel, supongo que en italiano también lo sabes pronunciar. No tengo en italiano, pero ahí está la traducción en italiano por si la quieren buscar. Y el que lo sepa pronunciar, le agradecería que me mandara un audio. Bueno, maravilloso. Ya escucharon ustedes, Miguel Ángel Rubio, un hombre con el que podemos hablar de lectura, yo creería que un tiempo incalculable. No duden en seguirnos, vendrán más conversatorios, vendrán más recomendaciones de libros. Recuerden El regreso del uribismo, Detrás de la guerra de Ariel Ávila. Esos dos no son opción de obligatoria lectura para que nos actualicemos en la política actual. A todos, como siempre, muchas gracias por estar ahí.